Héctor Enrique Martínez Pineda, en el cual la muerte del hijo mío fue injustificada por parte de la policía. El 26 de mayo del 2012 se encontraba en una esquina mi hijo, la hermana y unos amigos tomando cerveza, en el cual hay dos agentes de la policía en Cali, apodados el Zarco y el Vaquero, que son muy arbitrarios con los menores de edad, en el cual los detienen, los llevan a la estación, les pegan y vuelven y los sueltan. Entonces el hijo mío y los amigos, para no dejarse encoger de los policías, salieron corriendo. El hijo mío quedó de último, en el cual el agente nunca hace unos tiros al aire, sino de frente, y le impacta un tiro en el pie. El hijo mío cae, los agentes de policía llegan en la moto, se bajan de la moto, lo cogen a patadas. La hija mía grita desde donde estaba la demás gente y los amigos que ya lo habían herido, que no lo fueran a matar, que no le pegaran, que lo llevaran al hospital. Pero los agentes no ponían cuidado de esas súplicas. El hijo mío le suplicó tanto que les decía: no, ya me hirieron, ya me pegaron, llévenme para donde ustedes quieran, yo no he hecho nada, además estoy herido, llévenme para un hospital. No, los agentes no valieron esas súplicas que les decía el hijo mío. Uno de los amigos se devolvió a ayudarlo, en el cual la agente de policía lo amedrentó con la pistola y lo hizo devolver. Cuando el amigo de él voltea, escucha un tiro. El agente le pegó otro tiro en el estómago y otro impacto en la garganta, estando indefenso en el piso. Los agentes se montan en la moto y le gritan a la comunidad: este muchacho no lo van a levantar de ahí. Nadie tiene por qué levantar a ese muchacho de ahí. Se fueron en la moto como lo hacen los sicarios. Se montaron en su moto y se fueron. El hijo mío con los amigos recogen al hijo, lo trasladan a un taxi y lo llevan al hospital. Lamentablemente, pues en el hospital falleció. Al ver que en realidad esto se quiere quedar impune, y decidí hacer la caminata así al revés, porque esta justicia y este país va todo al revés. La justicia va al revés, las investigaciones de falsos positivos al revés. No han querido solucionar los problemas de las madres de Soacha, están ya 5 o 6 años en eso y nada. Muerte de sindicalistas, desapariciones forzadas. Ahí tenemos hace poquito un video también de un noticiero donde una gente mata a un muchacho en una cancha de fútbol. Es una cosa que es intolerante con la policía. El abuso de la policía contra menores de edad no es a nivel Cali, sino a nivel nacional, donde los estigmatizan, los indican, los golpean, los tratan como ellos quieran. Siempre quieren dejar un precedente ante la comunidad como de represión, para que los menores no puedan estar en la calle. Entonces yo decido hacer esa caminata hacia atrás para ver si la gente se concientiza de que los abusos de la autoridad hay que denunciarlos, no callarse uno, porque si uno se calla, todo queda en la impunidad. Eso decidí hacer la marcha hacia atrás desde Cali hasta Bogotá, y con las organizaciones que me han ayudado como Nómades,
Moisés, Solidaridad por Presos Políticos y muchas organizaciones que están trabajando porque no se quede en la impunidad tantos casos de la policía y del mismo ejército. Como yo digo, yo no generizo. Hay agentes que son muy profesionales en su trabajo, pero hay unos que sí no merecen estar en la policía. Y espero aquí en Bogotá que el señor fiscal general de la Nación me reciba. Y también el señor procurador general de la Nación me recibiera para que ellos fueran el ente de que hagan la veeduría y la investigación disciplinaria contra estos dos. No, es que no se pueden decir sicarios, se pueden decir, porque la forma que mataron al hijo mío es una cosa inaudita. Un sicario es lo único que hace eso. Después de avaliado, le pegan el primer tiro. Yo digo que lo único que ellos debieron haber hecho era haberlo auxiliado, haberlo llevado a un hospital y haberlo retenido si era que había hecho algún problema o algo, pero no matarlo así como lo mataron. Nosotros estamos pidiendo justicia, que se cumpla la ley. Y a eso veníamos acá. Lástima que el motor de la marcha está enfermo. Eso le pasa ahorita, claro, por la enfermedad de acá, el abandono, la soledad. Nosotros que hemos perdido, sabemos qué es eso. No estamos pidiendo limosna, que reconozca la dignidad de nosotros. No pedimos dinero porque con el dinero no se levanta. Ninguno se levanta. Sí necesitamos dinero. Si alguien nos invita a almorzar, chévere. Si nos da para el arriendo, bacano. Si nos paga la luz, mucho mejor. ¿Sí? Pero es la dignidad, es la verdad de nuestros hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano? ¿Por qué las fuerzas militares y la policía no ha sido castigada por eso? Todo esto es fuerza pública. Policía, ejército, los mal llamados falsos positivos. ¿Sí? Donde a los familiares por denunciar se les persigue, se colocan las denuncias y nada. Vean que todas las víctimas estamos cansados de investigaciones exhaustivas. Siempre, investigaciones que no avanzan. El caso tocó llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí en 4 años el fiscal Luis Ernesto Orduz nunca nos quiso atender. Y cuando colocamos el grito en el cielo, dice, pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes? ¿Y que tenemos diferencias? Pues doctor, nosotros no tenemos diferencias porque usted nunca nos ha atendido, entonces ¿qué diferencias vamos a tener? ¿Sí? Hablamos con la doctora Marlene Barbosa que iba a avanzar. Recuerdan que hubo unas personas encadenadas aquí el 8 de marzo. Yo estaba ahí, nos prometieron resultados, no ha avanzado en nada. Estamos acá apoyando, de corazón, porque así como nosotros somos hermanos, somos familiares, somos parientes, somos amigos, como dijo el compañero, ustedes también son lo mismo. ¿Quién quita que más de uno de ustedes esté pasando por lo mismo y le toca quedarse callados? Por miedo de perder sus cargos. Lo mismo el lunes, porque la idea es poder hablar con el fiscal, porque los policías que asesinaron a Héctor ya tienen investigaciones, pero aquí no ha salido ninguna orden para decir hay que suspenderlo. La Procuraduría tampoco lo ha hecho, y porque los dejaron libres, terminaron asesinando a él también. Desde ahí, desde la Procuraduría, habían podido trancar esos asesinatos. Y por decir esto públicamente nos persiguen.
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 9 meses. ¿Podemos decir que vamos a dar a luz? ¿Una verdad? ¿Sí? Y se puede decir, una cosa es solicitar y otra cosa es exigir. Es la función de ahí. De esta casa esa es la función. Que salga la verdad y salga justicia. Y esto es el parámetro pequeño. El fin de semana asesinaron a otro joven en Cali. Ahí salió por televisión. Lo deja morir la policía. Le dicen está vivo. Después de que dicen no, ya se murió. Saben que hace un minuto está vivo. Y lo levantan del sitio sabiendo que está muerto y lo trasladan. ¿Cómo? Dañan una escena. Y ahí está. Y todo lo que nos cuentan a nosotros son investigaciones exhaustivas. ¿Hasta cuándo? Y nos dicen terroristas. Creo que algo está funcionando mal. Bastante mal. Y hablan de unas manzanas podridas. Pero creo que el árbol está todo podrido. ¿Sí? Y muchos árboles que manejan el país están podridos.